Señor, gracias te damos por otra tarde en la cual podemos estudiar tu palabra. Obra, Señor, en nuestros corazones para desear más de ti, de tu palabra, para andar más conforme a tu camino, oh Dios. Pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos continuando nuestra serie en hábitos de gracia y estaba pensando, bueno, en pensamientos, en meditación y pensando en, bueno, ¿qué, qué has pensado o qué han sido mis pensamientos en esta semana? ¿En qué he estado yo reflexionando? ¿Qué me ha gobernado? ¿Qué ha gobernado mi corazón, mi mente a lo largo de la semana? En las pausas del día, ¿con qué he llenado mi mente? Eh, las dificultades que he enfrentado, cómo he reflexionado sobre estas dificultades. Y entonces, buscando lo que la palabra dice sobre meditar la palabra, me encontré con un salmo que no tiene esto como verdad principal, pero que sí, meditar es una parte crucial de este salmo. Es una parte integral en el Salmo que vamos a estar viendo, y el Salmo tiene esa verdad como la verdad principal. Déjate guiar por la palabra de Dios. Que nos dejemos guiar, gobernar, que nos sujetemos a la palabra de Dios. Y entonces hemos estado algunas semanas, 3 semanas, hablando de la palabra de Dios. Hemos hablado de la voz de Dios para nuestra vida. Hemos hablado de leer, estudiar, memorizar la palabra, y nos estamos enfocando en esta tarde en el aspecto de meditar, pero dentro del cuadro del Salmo que estamos viendo, ¿vale? Y el Salmo escrito no se sabe exactamente quién lo ha escrito. Hay algunas sugerencias que los estudiosos hacen, y el Salmo tiene propósito de exaltar la palabra de Dios, o más bien el Dios de la palabra. Entonces, es una alabanza a Dios exaltando su palabra, y es un salmo el más largo que hay en la palabra de Dios. Y este salmo en hebreo tiene 22 porciones que va alfabéticamente ordenado, 8 versículos con la primera letra, 8 con la segunda, y va a través de todo el alfabeto hebreo. En castellano, bueno, si veis en vuestras traducciones, Aleph, Bet, Gimel, son los nombres de las letras del alfabeto hebreo. Entonces es poético y tiene esto de ensalzar la palabra de nuestro Dios. Vamos a observar que hay un énfasis tremendo en cuanto a la palabra de Dios. Viendo los primeros, vamos a estar rastreando la esencia del Salmo de principio a fin, resumiendo, no viendo todo, por supuesto, los 176 versículos. Pero vamos a ver, por ejemplo, viendo el énfasis sobre la palabra de Dios por los 8 diferentes nombres que encontramos en el Salmo. Os voy a pedir que participéis conmigo viendo los primeros 8 versículos. Observad conmigo los nombres dados a la palabra de Dios. ¿Qué nombres veis que son dados a la palabra de Dios? Y podemos notar también la cantidad de veces que se habla de la palabra de Dios. O sea, todo el Salmo
habla de la palabra de Dios. ¿Qué nombres de la palabra de Dios veis en el Salmo 119, 1 al 8? ¿Alguien? La ley de Jehová en el 1. La ley de Jehová. Testimonios. Mandamientos en el 4. Luego en el 5 hay otro. Estatutos. En el 6 se repite. Mandamientos. Y luego en el 7 y en el 8, ¿qué nombres hay ahí? Juicio. Juicios. ¿Sí? Y en el 8, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. De los 8 nombres hay también preceptos, promesa y palabra, ¿vale? Hay también estos. Los juicios también son traducidos ordenanzas, y bueno, quizás varíe otro término de traducción en traducción, pero lo que estamos viendo es que en todas las porciones hay los diferentes nombres de la palabra de Dios y de eso trata el Salmo, de la palabra de Dios. En todas las porciones así de 8 versículos se habla de la ley, mandamientos, preceptos, juicios, palabra, estatutos, testimonios, promesa, en todo el Salmo. Entonces, el Salmo nos habla de la palabra de Dios, nos habla claramente también de nuestro Dios. No vamos a ver estos versículos a continuación, que siguen este primer punto que puse en forma de pregunta: ¿por qué dejarte guiar por la palabra de Dios? ¿Vale? ¿Por qué dejarte guiar por la palabra de Dios? Lo primero que noto, bueno, es algunas cosas que el Salmo dice acerca de Dios. No vamos a, reitero, ver estos versículos, pero Dios es bueno, misericordioso, amor, es creador, es fiel, es justo. Son algunos de los atributos de Dios que destaca el Salmo. Hablando de su palabra, sí que vamos a ir leyendo. Les voy a pedir vuestra participación, leyendo los distintos aspectos. Vemos que la palabra de Dios hay otras características, pero se enfatizan estas. Es verdad versus los otros caminos que son falsos. Es eterna, justa, maravillosa. También es vida, es salvación y es pura, limpia, perfecta. Pero aquí tengo algunos elementos que son reiterados varias veces. Es verdadera. Y gracias damos a Dios por una palabra verdadera, una palabra eterna, una palabra justa en la cual podemos confiar. Voy a iniciar a mi izquierda y voy a pedir que leáis. Casi lo tenía. Por persona, los versículos en negrita, los veis, ¿no? Entonces, Jorge, si puedes leer los 2 versículos en negrita de la verdad, 160 y 163. Y luego, Lisa, el 89 en cuanto a lo eterno, Alejandro, 7 y 144 en cuanto a lo justo de la palabra, David el 18, lo maravilloso de la palabra, 160 y 163. Si pueden leerlos. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio y justicia. La mentira aborrezco y abohino, tu ley amo. Pues aborrece la mentira, pero ama la ley porque es verdad. Luego, en cuanto a lo eterno, Elisa. El 89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Es para siempre permanece, es palabra eterna. Alejo. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios.
de los justos juicios. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Justicia eterna. Luego, lo maravilloso, David. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces vemos que la palabra de Dios es descrita de tales maneras y pues nos contesta la primera pregunta, vamos contestándola, ¿no? Que ¿por qué dejarnos guiar por la palabra? Bueno, es verdad. Si fuese mentira y así son los otros caminos, pues no queremos ser engañados, pero con la verdad podemos confiar en nuestro Dios. Es eterna, es justa también, no es engañosa, sino que justa, es maravillosa. Algunas bendiciones que son destacadas son las siguientes. Pues la palabra de Dios bendice y cuando habla de bendición, bendice para la vida, tanto en la vida física somos bendecidos, pero habla de la vida eterna. Hay bendición, tenemos la vida eterna, habla de la vida espiritual en comunión con Dios. Entonces, en cuanto a la vida espiritual en comunión con Dios, hay los versículos 50 y 144. Si los puedes leer, Maribel. Dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Y el 87. El 144. Sí, gracias. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Es viviré el entendimiento de la palabra, de la justicia eterna, de la relación con Dios. Y también hay el plan físico que podemos ver claramente, el 87. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Dios sosteniendo en medio de pruebas. El 107, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Dios, conforme a tu palabra. A veces es difícil decir, bueno, si eso es más físico o espiritual, pero incluye los dos ciertísimamente, que Dios nos sostiene y tenemos la vida eterna en Él. Luego, salvación y esperanza. Tú tienes... vale. Arantxa, si puedes leer los versículos 81 y 155, por favor. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Entonces, la esperanza y el desear mucho la salvación de nuestro Dios. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Y los que no buscan, pues no tienen la salvación de Dios. También en el sentido muy temporal, hoy en día hay Dios como refugio, uno está sostenido en Él, vemos esto en los versículos 114, 117, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado, sosténme y seré salvo y me regocijaré siempre en tus estatutos. Y entonces vemos estos aspectos de bendición destacados, entre otros que hay de la bendición de la palabra de Dios. Hay la paz también, herencia y gozo, estar perdido sin ella, en los versículos 165, 111 y 176, que no los pongo todos ahí para no tener tanto en la pantalla. Hay mucho énfasis también en cuanto a la sabiduría, la bendición de tener el entendimiento, la inteligencia. Si puedes leer, Natán, los versículos 98
al 100. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Entonces, estas bendiciones de la palabra, y también el Salmo nos enseña nos habla de los malhechores, los que rechazan a Dios y también se oponen contra quien estaba escribiendo, esa oposición que hay, y habla pues de la maldición que habrá contra los que rechazan al Señor. El 155, que ya se ha leído, ¿no? Lejos está de los impíos la salvación porque no buscan tus estatutos. Y también en el 21, por ejemplo, reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Entonces, ¿por qué dejarnos guiar por la palabra de Dios? Bueno, vemos quién es Dios, es verdadero, es santo, es soberano, su palabra es digna de confianza, es justa, eterna, verdad, perfecta, y hay vida y salvación, hay sabiduría, hay entendimiento en los caminos de la palabra de nuestro Dios. Entonces, eso es el por qué, y luego llegamos al cómo eso debería suceder. Tenemos la base, pues así de maravillosa es la palabra de Dios, nos da la razón, entonces, para dejarnos guiar por ella y no ir por nuestro propio camino. Y ahora pasamos a ver en cuanto a cómo, o el qué también, pero cómo dejarnos guiar por la palabra de Dios. Vemos muchas declaraciones del salmista de entrega. He leído, he guardado, declaraciones de querer guardar y otras declaraciones. Mayormente se me ha destacado las declaraciones de guardar la palabra, que son muchas, pero hay otras declaraciones también. Entonces, en primer lugar, hay el hecho de que hay que dejarse guiar, hay que guardar o obedecer la palabra de Dios. Uno la acepta, la guarda y la obedece. El guardar está entendido en este sentido. Y vemos este guardar por declaraciones, que son muchas. Esas no son todas, pero son más bien representativas de las muchas que hay en el Salmo. Por ejemplo, Miguel, si puedes leer los versículos 30 y 40. Sí. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. 40. Y aquí yo he anhelado tus mandamientos. Y de ti, edifícame en tu justicia. Escogí, he puesto, hay esa declaración de sumisión, de obediencia, de que quiero y estoy caminando con el Señor. Y también las de guardar su palabra. No he puesto ninguna en negrita porque quiero leerlas todas. Entonces vamos a dar la vuelta y para que podamos ver realmente que eso es el énfasis primordial del Salmo. Guardar la palabra, o más bien que nos dejemos guiar por la palabra de nuestro Dios. Nidia, si puede leer el versículo 2. Y luego Amy, el 5. Y vamos dando la vuelta. El 2. 2. Sí. Porque he inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Ay, porque estoy leyendo Ejemplo 16. Perdona. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos.
¿Queréis leer el 8 y el 9? O si no sabéis, está bien también. 8 y 9. Tus estatutos guardaré, no obedecer enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Gracias. Vamos a volver a arrancar con Jorge, 17. O vamos a leer, quizá puedes leer 17 y 22. Así vamos. 17. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Y el 22 también. 22. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios es verdad. Y luego Lisa 33 y 34. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Y el 44, Alejo. 4 y 55. Bueno, 44 y luego hasta el 57. De 55 así. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Me acordaré en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardaré tu ley. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Y David, si puede leer 60, 63 y 88. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche, pues muy bien, ¿o? El 60, 63 y 88. Vale. Perdón, pensaba que era hasta el 63. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Número 88. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Luego 100, 101, por favor. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Y Arantxa y Natán, 2 cada uno, si podéis. 106. Ajá, y 15. Juré y ratifiqué que guardaré tus testimonios, tus justos juicios. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Maravillosos son testimonios. Por tanto, ha guardado mi alma. Y luego el 133. Ordena mis pasos con tu palabra. Ninguna iniquidad se enseñaré de mí. El 134 dice, líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. El 36, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Nidia se puede leer el 40. Miguel, el 145 y 158. Clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. Vela a los que predicadores y me disgustaban porque no guardaban tus palabras. Si puedes terminar con los 2 últimos, por favor. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado de gran manera. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Gracias. Pues el propósito era de hacer resalir lo que resale, ¿no? En el Salmo hay bastante énfasis en cuanto a dejarse guiar, a someterse a la palabra de Dios, aquí obedeciéndola, y claro, para obedecerla hay que haberla recibido antes. No vamos a dar toda la vuelta, pero Amy, se puede leer el 24 y 64 ahí de querer ser enseñado por la palabra de Dios. O sea, primero recibo la enseñanza, me sujeto a ella para entonces guardarla, obedecerla. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos.
Es la petición de ser enseñado por Dios y junto al ser enseñado viene deleitarse, los deseos de uno. Si yo me deleito en otra cosa, otra persona, no en Dios, pues no quiero recibir sus enseñanzas. Dios, yo no te quiero, yo con mi corazón voy a hacer esto o lo otro, pero viene entonces una sumisión, un reconocimiento y un deleite. Dios no quiere que, digamos, bueno, otra vez tengo que hacer esto. Hay gozo en las promesas de Dios, en estar en la verdad, en la palabra de Dios. Y vemos esto en los versículos aquí, de deleitarse o gozarse, regocijarse, dependiendo de cómo es traducido. Perdón, ¿vuestros nombres son? Que no. ¿Cómo es vuestros nombres? Teo y Marifé. Pues mucho gusto. Bienvenido. ¿Puedes leer los versículos 14 y 16, por favor, Marifé? Me he gozado en el camino de sus testimonios. Me regocijaré en sus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Gracias. Entonces hay el aspecto de conocer y también de nuestros afectos. No es solamente llenar nuestra cabeza de la palabra de Dios, pero sí que va junto al ser enseñado, tiene que también aumentar nuestro deseo y gozo en la palabra de Dios. Si os recordáis, hemos iniciado hablando de la gracia de Dios, ¿verdad? Esa es la quinta enseñanza de esta serie. Luego del gozo que hay en el Señor y vemos mucho gozo, la abolición, que es, bueno, quizás término más teórico, pero hablando de los deseos de una persona, conocimiento, los deseos y luego pues la acción concreta de guardar, obedecer. Y vemos el aspecto pues emocional, volicional, mental y bueno, la acción entonces que es producida en base a estos dos aspectos que van juntos. El corazón en el lenguaje bíblico se refiere a dónde está el asiento de la persona, su pensamiento, sus emociones y pues también habla del corazón, por ejemplo, el versículo 2, ¿no? Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Entonces, eso es lo que tiene que ser la persona. Y he estado hablando de la meditación, ¿no? Que en el libro que hemos estado usando como para hacer el estudio en paralelo al estudio, para usarlo con nuestro estudio bíblico, habla de la meditación y dice, bueno, vamos a ver un lugar en la Biblia donde habla mucho de la meditación y en el Salmo 119 vemos todos estos versículos y a veces usa lenguaje diferente como de quizás contemplar, considerar, estimar, pero habla de meditar, pensar en la palabra de Dios. Y por ejemplo, y se me olvida dónde estoy en la lectura, creo que con Jorge, versículos 15, por favor, 23 y 27, si pueden leerlos, Jorge. 15 Uh-huh. y 23. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tú siervo meditaba en tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Y bueno, los demás versículos están hablando pues de lo mismo. Y lo que
lo que podemos decir de la meditación, bueno, hay que en primer lugar entenderla de manera bíblica, pues como un eslabón necesario en esta cadena de recibir la enseñanza, almacenar el conocimiento, dejar que nuestros afectos sean impactados, que nos deleitemos, que nuestros deseos, o sea, sean cumplir la palabra de Dios. Y eso es, bueno, leo la palabra, la estudio, la medito, pero si no me siento para meditar, pensar en qué realmente tiene que ocurrir en mi vida, falta algo ahí para llegar a guardarla en mi vida. Entonces es una parte importante de nuestro estudio, de nuestra lectura de la palabra de Dios, pues de nuestro dejarnos guiar por la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la meditación, no es la meditación como en el sentido de que la sociedad lo piensa. No voy a pensar en nada, voy a vaciar mi mente de pensamientos y voy a meditar. Y quizá lo haga, ¿no? De alguna manera. Está la meditación no hablando tanto de una postura física, sino de una postura del alma. Y cuando hablamos de la meditación bíblica, no es vaciar la mente, es llenarla, pero con la palabra de Dios y dejar que sea la palabra de Dios que nos gobierne. Entonces, no es algo adentro, no buscamos una fuente interna, buscamos la meditación de una fuente externa, que es la palabra de nuestro Dios. Y entonces hay estos errores de buscar adentro de nosotros mismos como para una autocura, una cura proveniendo de nuestra propia persona, o de intentar alcanzar a Dios como de manera trascendental, como si Dios me va a estar diciendo cosas. Dios se ha revelado a mí mediante su palabra y es la meditación. Entonces puede ser definida, un autor de apellido Whitney define la meditación bíblica de la siguiente manera: una reflexión profunda sobre las verdades y realidades espirituales reveladas en la Escritura. ¿Vale? Entonces, una reflexión profunda pues sobre la Escritura, teniendo como propósito la comprensión, aplicación y la oración. Entonces, quiero entender y también quiero aplicarlo a mi vida. Y también añade la oración, que vamos a llegar a este aspecto, que lo vemos también en el Salmo. Otro autor, apellido Henry, dice, así como la meditación es la mejor preparación para la oración, también es la mejor es como el mejor resultado. La oración es el mejor resultado de la meditación. La traducción aquí es un poco difícil. Todos hemos sido creados para meditar y vivimos en una sociedad en la cual cada momento neutral o sin nada es llenado con una pantalla o llenado con otra cosa, y necesitamos la meditación bíblica, un tiempo en el cual pausamos y reflexionamos sobre lo que Dios nos ha dicho. Otro autor dice, un apellido Watson, dice, la razón por la que salimos con tanta frialdad del momento de leer la Biblia es que no nos acercamos al fuego de la meditación. Bueno, he hecho mi devocional, mis 3 capítulos, he orado 3, 4 cosas, vamos para el... entonces, necesitamos la meditación y creo que todos podemos mirar y decir, uy, cuántas veces sí, leemos, pensamos en lo que hay que hacer el día y es necesario pausar, pensar, y vemos en la palabra meditación día y noche, debería ser algo
que llevamos con nosotros a lo largo del día. Y entonces quizá uno dice, bueno, es que estoy muy estresado, desenfocado. Bueno, justamente necesitamos poner las situaciones que estamos viviendo en su correcta perspectiva. Y hay esa necesidad de la meditación. El otro aspecto que vemos, hay muchas oraciones. A la vez de ver oraciones, vemos que el salmista depende de y confía en la obra de Dios en su vida. Está haciendo peticiones, ruegos a Dios a través de todo el salmo y eso es una respuesta, respuesta muy apropiada en fe, confiando en nuestro Dios, después de haber meditado en su palabra, habernos dejado ser enseñado y deseado ser cambiado, entendido lo que tiene que ocurrir en nuestra vida, pues dárselo al Señor en oración y pedir que Él nos ayude a obedecer su palabra. Estamos, a ver, Lisa, ¿no? 12, 18 y luego dejo 146, el 7, por favor. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pues hay esas peticiones, ¿no? Abre mis ojos. Ayúdame, Señor, a entender lo maravilloso de tu ley. Enséñame, Señor. Necesitamos su obra en nuestra vida. A ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. El primero no seguí, pero el segundo no creo que era. Sí, él leyó 147. Bueno. ¿Lo leo otra vez? Sí, lee A ti 140. clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alma y clamé, esperé en tu palabra. Gracias. Entonces, el clamor del salmista ante Dios, y vemos esa relación entonces con Dios, escuchando la voz de Dios y luego hablando al Señor, uno recibiendo de Él por su palabra y orándole a Él a través de la oración. Y bueno, es cierto que nuestro orgullo está entre la palabra de Dios y nuestra reacción de la obediencia, ¿no? Quizás uno no llegue a decirlo, pero bueno, es que yo tengo mi manera, y no se dice, pero se refleja en cómo yo trato a otras personas o en lo que son mis metas. Y lo que nos está diciendo este salmo es: mira lo maravilloso de la palabra de Dios, lo maravilloso que es nuestro Dios, lo bendito que somos en sus caminos. Entonces, lo único que podemos hacer, lo que debemos hacer en base a esa verdad es recibirla para guardarla, orarle al Señor que nos ayude a honrarle. La última enseñanza, resumiendo el Salmo, es que esto tiene que ser así aún en las pruebas las más difíciles que vamos a atravesar. Hay mucho énfasis en el Salmo, en las condiciones difíciles. El salmista estaba enfrentando varias condiciones difíciles, mucha oposición, y él encontraba, ¿no?, una respuesta que, bueno, quizá podamos ser tentados, o quizá hemos tenido, o hemos escuchado por lo menos: Señor, ¿por qué? No, él, a la luz de la verdad de Dios y aún con mucha imperfección, veía las pruebas teniendo mucho más sentido en su vida a la luz de las promesas del Señor.
Si uno no tiene el Señor en su vida, las pruebas son muy difíciles. Hay esta vida que es difícil, es complicada y luego, pues luego hay, lo que hay realmente sin Dios es la condenación. Pero para la gente que no cree esto pues no hay nada. Va de difícil en peor, pero a la luz de la eternidad, de lo que Dios nos ha revelado en su palabra, tiene mucho sentido. Y podemos ser tentados, lo somos, de escuchar el mundo, nuestra carne, y de ver cómo ellos ven las cosas, pero los que estamos en Cristo Jesús no tenemos la misma situación. Vemos esas pruebas a la luz de la eternidad y entonces cambia lo que es la prueba en nuestra vida, aunque el dolor siga ahí. David, ¿no? 86 y 7, por favor. Y luego Maribel, 92 y 161, por favor. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vemos aquí la batalla que él lleva de obedecer los mandamientos aún en medio de dificultades. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción habría perecido. Me encanta este en particular. Deleitándome en tu ley. O sea, si no hubiese tenido tu ley, habría perecido por la aflicción que estoy llevando. Entonces, viendo con ojos de la fe, la realidad corriente a la luz de la realidad futura, de las promesas de Dios, cambia nuestra prueba del día de hoy. 106. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Gracias. Y vemos, bueno, como he dicho, la obra de Dios, la gracia de Dios es su salvación. El salmista no está proclamando que él hace esto perfectamente, ni que es por sus obras que Dios llega a aceptarlo. Vemos que termina con una nota de mucha humildad. No es una nota farisaica como de, yo he llegado aquí. Para nada. Hay una reflexión verídica, aún intentando, aún entregándose, se ve a sí mismo con la metáfora de una oveja perdida. La oveja perdida, el 176, el último versículo dice, yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de sus mandamientos. Necesito que Dios busque de mí como oveja extraviada. Es la gracia de Dios en nuestra vida, su obra en nuestra vida. Necesitamos su obra en nuestra vida. Y podemos confiar, me hace pensar en Filipenses, donde Pablo dice que confía que la buena obra que Dios comenzó la terminará, la llevará hasta su fin. Dependiendo del Señor, Él nos llevará hasta el fin. Y lo de dejarse guiar, bueno, otra metáfora que vemos en el principio, habla de andar en los caminos de Dios, ¿no? Nos dejamos guiar y andamos en los caminos de nuestro Dios, es lo que nos está comunicando el Salmo, viendo quién es nuestro Dios, su palabra, su bendición. Entonces, aún en los tiempos más complicados, podemos ir a su palabra y ver que ahí hay toda la respuesta que necesitamos, viendo la perfección, justicia, verdad de la palabra, la salvación futura que tenemos en nuestro Dios, el refugio de día a día. Tenemos la razón completa, concreta, para dejarnos guiar en la palabra de Dios, a pesar de poder decir lo mismo que dice el salmista al final.
Señor, obra en mí. Manténme, Señor, en tu camino. Nosotros mismos poniéndonos en este camino de la gracia de Dios, exponiéndonos a la palabra para guardar, que nos deleitamos en ella. Y así es entonces la meditación, ese vínculo importante, el eslabón importante que hay en dejarnos guiar por la palabra de nuestro Dios. Así que esto lo podemos llevar a casa a medida que leemos, estudiamos, memorizamos la palabra y no solamente diciendo, bueno, leí hoy. Es cierto que habremos hecho eso, no soy el único, y me recuerda, necesito yo ese recordatorio, y creo que todos, dice, uy, es verdad, tengo que meditar más de lo que yo hago para guardar los mandamientos de mi Señor. ¿Preguntas o comentarios?